Gracias, pero ¿qué le parece si la honra se la damos al único que es digno, que la merece, al Rey de Reyes, Señor de Señores, por cuyo sacrificio podemos reunirnos, podemos tener libertad, aprender de Él y ser guiados por su palabra para todo lo que Él la envíe? Te damos la gloria, Señor Jesús. Dele la honra al Señor. Él es bueno, Él es digno, Él es el único que la merece. Él es el que hace posible todo y es en su palabra y a su palabra que vamos a escuchar. ¿Cuántos trajeron a sus pequeños en el festival que está allá afuera? Y dentro de estas personas que trajeron a sus pequeños, habrá alguno que nunca había venido acá y se metió y vio a un chorro de locos aquí cantando y alabando al Rey de Reyes. ¿Habrá alguien así? Quiero saludarle y darle la bienvenida y decirle: no se equivocó, está usted en un lugar donde todos estamos locos, pero por la presencia de Dios. Y queremos que usted contagiarle de la presencia. Queremos, si usted vino por primera vez, hay alguien que trajo a sus pequeños y se metió aquí y no había venido nunca. Sí, bienvenidos, no se saquen de onda, pónganse de pie, queremos darle la bienvenida. Está usted en su casa, sus niños están recibiendo, además de muchas cosas que les encantan, un mensaje que seguramente va a transformar sus vidas, como espero que el Señor nos revele. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos? Simple y sencillamente porque estamos agradecidos que un día estábamos perdidos sin esperanzas, habíamos oído del Señor Jesucristo, pero hasta que tuvimos un encuentro poderoso con Él, hizo el cambio, y por eso cantamos, por eso le aplaudimos, por eso le alabamos, por eso proclamamos su palabra, y por eso en agradecimiento es que nos juntamos para honrarle y bendecirle. Así es que yo espero que al final de esta reunión usted salga contagiado de esta loquera, y si usted se sacó de onda, es que la música y luego viene un cuate ahí medio raro, y bueno, Dios puso en mi corazón, en todo este tiempo con Dios, ha estado inquietando en los que llevamos el devocional de tiempo con Dios. Siempre ha sido una bendición, pero hubo un versículo que ya tiene algunas semanas que pegó a mi vida por muchas cosas, que me hizo recordar algunas cosas. Hace 8 días el Espíritu Santo guió a nuestro pastor a recordarnos de lo que habíamos dejado de hacer, y nos dio un desafío de que checáramos qué temperatura, qué tanto está nuestro compromiso con Dios. Y el Espíritu Santo seguramente siguió machacando su obra y puso en mí este mensaje que por la gracia de Dios he titulado Estudiando, Obedeciendo y Enseñando. Y no soy maestro de escuela, por la gracia de Dios enseño en el Instituto Bíblico, pero no crea que soy maestro de carrera profesional. La gracia de Dios ha sido sobreabundante de mí, me ha entrenado para dar de algunas especialidades en el sector industrial, pero no soy maestro de carrera, así es que no soy titulado como licenciado en educación o antes los egresados de la normal. Pero este título de Estudiando, Obedeciendo y Enseñando pareciera que está enfocado en ese sentido, pero yo quiero que me acompañe, por favor, si me apoyan los chicos de Proyecta Vida, a Esdras capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Si ustedes que nos visitan por primera vez y no tienen una Biblia, no se preocupe, ahí está la proyección. Y si usted es de los que, como yo, que de repente no usa los lentes porque no va con su personalidad, tal vez por ahí algunas de las personas que están cerca, de las personas que nos honran con su visita esta primera vez, acérquense y compártanle las escrituras. ¿Para qué? Porque todo lo que hacemos, usted que viene por primera vez, y tal vez usted nos está conectándose por primera vez en las redes sociales, lo único que queremos, somos un grupo de personas comunes y corrientes, así como usted y yo, que vivimos problemas a diario, vivimos la pandemia, algunos no nos las esperábamos, algunos aunque estábamos expectantes no nos dimos cuenta cuando llegó.
y muchos queremos que ya se vaya, pero la verdad es que el único que tiene el control de todo y sabe el tiempo como siempre lo ha tenido y nunca ha perdido el control es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y en su momento, en su palabra haremos lo que tengamos que hacer, pero mientras no nos mueva tenemos que seguir con todo lo que Él nos ha pedido. ¿Por qué? Porque nos ama tanto, que aparte que no desea que seamos enfermados, tampoco quiere que nuestra vida sea un canal de transmisión. Por eso hacemos todavía algunas cosas, y aunque muchos han, más que con un buen deseo, con algunas cuestiones han querido dejar algunas medidas, pues hasta que el Señor a través de las autoridades y a través de la autoridad establecida en este lugar pongan el corazón, ya quitarlas se irán quitando. Mientras tanto, no se deje engañar por algunos falsos profetas, algunas cosas que se dicen de manera equivocada. Si a fin de cuentas, ¿sabe por qué se ha bajado el número de contagios? Que eso sí es una realidad. Porque después de más de 2 años, todo lo que se ha venido haciendo, por fin ha logrado esa cifra. ¿Qué quiere decir? Que lo que no creíamos, lo que no sabíamos, lo que no pensábamos ha funcionado de tal manera que se han reducido sustancialmente los contagios. Eso es una realidad. Se han reducido las muertes, gloria a Dios, porque también esa es una realidad. Y entonces, ¿cuál sería la lógica? Mantenernos hasta que por fin quedara erradicado. Pero algunos que no analizan los números ya quieren echar las campanas al vuelo como si no ocurriera nada. Ojo, estar pendiente. ¿Cuál es la mejor señal? La palabra de Dios. Cuando Dios ponga en su corazón que esto ha terminado, entonces estaremos seguros y estaremos confiados. Y esto tiene que ver con esto que vamos a ver el día de hoy. Dice, y llegó a Jerusalén, hablando de el sacerdote o escriba Esdras, en el mes 5 del año 7 del rey. Continuamos, si me lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, para que más o menos se den una idea de las fechas. Dice, había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, es decir, fue una travesía, abril, mayo, junio, julio, agosto, de 5 meses, con un contingente de varios cientos de miles de gente que por fin habían obtenido una noticia como la que todos queremos, que todo vuelva a la normalidad. Toda esta población, a causa de la desobediencia a Dios, había estado cautiva en una ciudad llamada Babilonia durante un periodo aproximado de 70 años. Y a partir de esto, después de esos 70 años, sale un primer contingente. Los primeros 6 capítulos de este libro del Antiguo Testamento de Esdras nos narran de varios eventos que ocurrieron. Entonces todo empezó a partir de que se cumplió una profecía donde Dios le dijo a su pueblo, ¿sabes qué? Te amo tanto, pero me has deshonrado, que si no te disciplino, no me vas a dejar otra que destruirte. Porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí o no? O por lo menos de labios lo confesamos, porque luego los hechos nos hablan que decimos, tengo un Dios todopoderoso, pero mi actuar es como si el que fuera ganando la batalla fue aquel que fue derrotado en la cruz del Calvario, y el cual todo el mundo lo recordó hace unas semanas, pero después parece que se les olvida y le seguimos dando más crédito a Él. No, lo que Dios hace, Él cumple, Él siempre tiene el control, Él siempre tiene el poder. Y no lo perdió ni lo ha perdido. Pero entonces fue tanto el amor que por cuanto Él es santo, Él es digno, Él es todopoderoso, pero también es todo amoroso. Dice, ¿sabes qué? Si no te disciplino, no me vas a dejar otra que destruirte, porque una obra que yo creé con mis manos, que de labios me dice que soy el Dios todopoderoso, pero que es su actuar, su obrar, no corresponde a lo que dice, yo no puedo recibir eso. Entonces tuvo a su pueblo, envió profetas una y otra vez, hasta que no le quedó más remedio que decir, ¿sabes qué? Te voy a decir algo.
te voy a llevar cautivo, va a venir un pueblo poderoso que no conocías, te voy a llevar cautivo a una ciudad que es completamente contraria a la población, a la ciudad donde yo había establecido mi nombre, donde yo había querido gobernar y ser un gobernante, darles toda mi bendición, proveerles de todo lo que en mi corazón hay, porque tenemos un Dios que es bueno. Pero fue tanta su misericordia que en lugar de destruirlos, lo llevó a una provincia contra cultura completamente. Y luego, al cumplimiento de ese tiempo, Dios empezó a despertar a todo mundo, empezó a despertar reyes que no le conocía, empezó a despertar a su pueblo y empezaron a surgir varios contingentes. Estoy solamente poniendo el contexto de donde ocurrió. ¿Por qué? Porque mire, una cosa tenemos segura, todo apunta a que el Señor no tarda en llegar y por eso nos hemos estado preparando. Y muchas veces cuando nos preparamos, si nosotros no ponemos todo el corazón, toda la diligencia para estar atento a su voz, en lugar de que nuestros ojos, estar atento a lo que nuestros ojos ven. Porque lo que nosotros debemos hacer en tiempos difíciles es estar atentos. Si usted quiere llegar a un lugar seguro, esté atento a la voz de Dios. ¿Y cómo puedo estar seguro que es la voz de Dios? Por eso nos dejó su palabra. Por eso todo lo que hablamos tiene que estar fundamentado en la palabra. ¿Por qué? Porque es la certeza de que lo que Él habló se va a cumplir. Y un ejemplo de ello fue precisamente esta disciplina a su pueblo a causa de una desobediencia, deshonra y olvido recurrente. Y al cumplir conforme a su buena palabra, Él despertó y ya había salido un primer contingente. Esto desde que el primer contingente salió hasta esta fecha que estamos hablando, de la que tiene en pantalla, habían transcurrido más o menos unos 64 años. Y primero salieron a restaurar el lugar de oración, el primer contingente. Usted lo puede, si usted le gusta leer la palabra, lea el contexto entre Ageo, lea el contexto de Ezequiel, Jeremías, el profeta, alguna parte del profeta Isaías. Más o menos en esa fecha ocurrió todo esto. El libro de Esdras, Nehemías y Esther abarca también más o menos este periodo. Y en esta salida, desde que salió el primer contingente hasta esta fecha, habían ocurrido aproximadamente 60 años desde que salió el primer contingente y desde que fue restaurado el templo. Y en este segundo contingente estaba lleno de personas que iban a fungir la adoración, iban a ejercer la adoración en ese templo que ya había sido restaurado. Y esa fue la tarea que fue encomendada a este amigo Esdras. Entonces, ya en todo este contexto vamos a entrar. Entonces, Esdras había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto. Y me encanta esta parte. Dice pues, la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. ¿Cuántos sabemos que la bondadosa mano de nuestro Dios está sobre nosotros? En medio de todas las circunstancias que vemos, la bondadosa mano de Dios está con nosotros. En medio de lo que está pasando a nivel mundial, tengo buenas noticias, la bondadosa mano de Dios está sobre nosotros. Pero hay algunas condiciones que reunía este personaje, Esdras. Si me acompañan al versículo siguiente, por favor. En el versículo 10, si son tan amables, dice en esta versión, dice, así fue. Y este es el versículo que me ha traído desde algunas semanas, desde que ciertamente recibimos la enseñanza en el tiempo con Dios, pero personalmente el Espíritu Santo me hizo una revolución personal. Dice, así fue porque Esdras había decidido, repita conmigo, había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas
al pueblo de Israel. Y de ahí el título. ¿Cómo se llama el título de esta breve plática? Estudiar, obedecer y enseñar. Cuando nosotros vemos este versículo y con todo el contexto que le he platicado, no tengo toda desde que Dios me mostró esto y el tiempo que fui invitado a dar un pequeño mensaje el día de hoy, no he tenido todo el tiempo para corroborarlo, pero si yo me voy ahí, déjenme en pantalla este versículo, no me lo muevan hasta que platique algunas cosillas, pero al inicio del capítulo 7 habla de la genealogía de Esdras y habla, la voy a leer, bueno, aquí sí, les pido que me acompañen en Esdras capítulo 7, versículo 1. Generalmente nosotros, ¿cuántos hemos leído la Biblia? ¿Y a cuántos nos gusta que cuando tenemos insomnio nos gusta leer las genealogías? ¿Por qué? Porque un buen somnífero. Empezamos a leer la Biblia y empezamos a leer genealogías y ¿qué empezamos a decirle al Señor sí a todo, verdad? Estamos leyendo y como que las genealogías nos duermen. Pero vamos a ver, vean lo que dice. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras. Era hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y ahí nada más déjenme porque después sigue toda la genealogía y en línea sacerdotal sigue la línea hasta los hijos del sacerdote Aarón. Si no mal recuerdo, es descendiente de Omni, uno de los hijos del sacerdote Aarón. Pero ¿por qué hasta este punto? Porque si yo veo la línea sacerdotal de Hilcías viene siendo su tatarabuelo, Azarías viene siendo su abuelo, Seraías viene siendo su padre. Bueno, su tatarabuelo Hilcías fue sacerdote en tiempos donde el pueblo estaba tan descarriado. Fue un sacerdote que gobernó en tiempos del rey Josías. ¿Y por qué me llama la atención el rey Josías? Porque había templo, se hacía ministerio y resulta que cuando se estaba reparando el templo, en ese pasaje usted lo puede checar en primer libro y en segundo libro de Reyes, usted lo puede checar en primer libro y segundo libro de Crónicas para que vea que no le estoy mintiendo. Pero en ese tiempo dice que fue restaurado el templo y en esa restauración se encontró el libro de la ley. Imagínense a un sacerdote ministrando sin conocer que estaba ministrando. Cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. Hay mucha gente que habla de Dios. Hay mucha gente que presume conocer de Dios. Pero hay muy poca gente que se deja guiar por la palabra de Dios. Según lo que he visto en la televisión, la próxima semana, por ahí va a estar una función de box muy famosa, que va a darse otro tirito, un cuate que se llama el Canelo Álvarez. ¿Quién conoce al Canelo Álvarez? A ver, usted que levantó la mano, ¿qué desayuna, qué come, a qué hora se levanta? A ver, dice, no sé, una cosa es oír, una cosa es ver lo que se publica y otra cosa es conocer. ¿Qué tendremos que hacer para saber qué hace el Canelo Álvarez? Entablar una relación con él, de cualquier tipo, sea trabajar para él, sea estar con él, pero no podemos conocer a una persona por lo que oímos o por lo que vemos. Si quiero conocer a una persona, tengo que entrar en un tiempo de intimidad, entablar una relación personal con él. Y ¿sabe qué? Lo mismo nos pasa muchas veces con nuestro Dios. Caminamos en una tradición que nos fue heredada tal vez por nuestros padres, en lo que nos dice fulano, sutano y mengano, pero usted a lo mejor no sabe que aquí está todo lo que necesitamos saber. Como mexicanos tenemos un dicho muy bueno, ¿verdad? Hágase la voluntad de Dios. ¿Sí o no?
¿Y cuántos conocemos la voluntad de Dios? Decía mi suegro, hágase la voluntad de Dios en las vacas de mi compadre, ¿verdad? Y siempre me lo aprendí. Pero ¿qué es lo que trato de ilustrar? Que muchas veces hablamos de algo que no conocemos. Y aunque es evidente, yo no sé usted, pero yo disfruté la presencia desde la alabanza, la adoración. Yo disfruté la presencia de Dios porque el Espíritu de Dios estaba dando testimonio a mi espíritu primero que soy su hijo, y como su hijo me motivó a alabarle, a adorarle. ¿Por qué? Porque ya tiene más de 30 años que decidí establecer una relación personal con Él. Y empiezo a conocerle, no crea que ya le conozco. Ahora, ¿por qué me fui todo este rollo para allá? Porque este Hilcías fue tatarabuelo de Esdras, y de los hechos de su tatarabuelo es que se encontraron el libro de la ley y provocó un arrepentimiento increíble en todo el pueblo de Israel, de tal manera que volvió, después de haberse contaminado con la cultura que rodeaba, una cultura que Dios le había dicho, sabes que no vas a emparentar con las tribus de al lado. Bueno, como buenos desobedientes, desobedecieron y andaban contaminados. Por eso, ¿por qué cree que mucha gente, y más como pueblo mexicano, tenemos al Diosito en la boca? Y lo triste es que muchas veces no expresamos el Diosito en la boca de cariño, porque los mexicanos somos muy afectivos, somos muy afectuosos. Y a todos le damos el diminutivo y nos gozamos y qué padre y nos apapachamos. Pero muchas veces cuando hablamos el Diosito realmente estamos hablando del tamaño del Dios que confiamos. Y si con mis labios yo confieso que creo en el Señor, un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, mi acción, mi búsqueda, mi conocimiento debe estar acorde a lo que yo digo en mi palabra. Y esta línea de sacerdotes fue una característica. Entonces, después dice, hijo de Azarías. Y hasta ese momento no me había caído el 20 de muchas cosas. Pero ¿cuántos recuerdan el primer capítulo del libro de Daniel, donde habla cuando Dios tuvo que ejercer la disciplina y empieza a llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia? Y el libro de Daniel, en el capítulo 1, ¿cuántos conocemos? En el capítulo 3, el pasaje del horno de fuego ardiendo, ¿verdad? Que fueron metidos tres personajes, Sadrac, Mesac, Abed-Nego. Algunos le dicen Sadrac, otros le dicen Mesac y Abed-Nego. Pero si leemos detenidamente la escritura, Abed-Nego era su nombre hebreo. Abed-Nego era el nombre que la cultura de ese mundo, llevado para cambiarle la cultura, fue el nombre que le puso el rey Nabucodonosor. Pero el hebreo era Azarías. No tengo todos los datos para asegurar que este Azarías, abuelo de Sadrac, fue el que experimentó la salvación poderosa en medio del fuego ardiendo. No tengo todos los datos, pero el Espíritu Santo me impactó en ese sentido y yo se lo comparto. De Seraías no se conoce mucho, de la misma manera que no se conocen muchos datos de estos 4 jóvenes, Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, Misael, Azarías, y no me acuerdo el otro nombre. Usted puede leer. No quiero tomarme el tiempo en estas escrituras porque quiero enfocarme en lo que Dios me ha estado moviendo. Pero aquí vemos 4 generaciones temerosas de Dios, buscadoras de Dios, experimentando el favor de Dios en condiciones completamente diferentes. Vivimos en un país con una cultura que está contraria a los principios de Dios, por lo menos la mayoría de lo que se está haciendo, se está legislando el comportamiento. Vivimos en una angustia permanente por todo lo que estamos viviendo. Y si yo me dejo guiar por lo que veo, por las circunstancias, y yo no pongo atención en personajes que ya vivieron algo similar, pero como vamos a ver más adelante con Esdras, lograron una victoria increíble por lo que vimos en el versículo 6, porque la bondadosa mano de Dios estaba
sobre él. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios promete cuando decimos creerle, amarle y obedecerle? Dice que hasta por 1000 generaciones será la bendición de Dios. Aquí yo nada más tengo en línea 4 generaciones que brevemente me tomé el tiempo de indagar. Pero ahora acompáñenme por favor ahí mismo al versículo 6 de Esdras. Y nos define una característica de Esdras. Dice, ese Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey, ¿qué dice ahí? Le dio todo lo que pidió. ¿Por qué característica? Porque la bondadosa manos de su Señor estaba sobre él. Si usted lee el libro de Esdras, si usted lee el libro de Nehemías y si usted lee el libro de Esther, sobre todo en Esdras y Nehemías, esta es una característica que está en los 2 libros. La mano bondadosa del Señor estaba sobre él. A mí esto me pega, me llena. Porque si usted considera, yo estuve haciendo ahí mis cuentas medio locas de repente cuando el Espíritu Santo me pongo a hacer cuentas medio locas, y yo estoy seguro que ese Azarías que vivió, estuvo dentro del horno de fuego ardiente y que vio al mismo Espíritu Santo. Si usted anote ahí el pasaje, Daniel capítulo 3, y ve ahí, dice que fueron echados al horno de fuego ardiente. Y cuando el rey Nabucodonosor, un rey pagano que jaló a estos chavos, es como si ahora a nuestros estudiantes, ¿qué es lo que están viviendo nuestros estudiantes que hemos criado, que hemos procurado instruirlos desde su infancia en la palabra de Dios? Van a llegar a preparatorias, van a llegar a universidades, y lo que van a hacer es que les van a querer cambiar toda la instrucción que les hemos dado en casa, por la que viene contaminado, conforme dice Colosenses 2:8, conforme a los rudimentos de este mundo. Y están siendo bombardeados, y nosotros estamos temerosos, mis amados. Si usted ha sido un hombre temeroso, una mujer temerosa de Dios, si usted ha sido obediente, si usted ha sido fiel, no sé si le toque ver o no le toque ver, pero una cosa estoy seguro: si seguimos haciendo lo que este Esdras nos va a enseñar que hizo, estoy seguro que no importa lo que tenga que venir, no importa cuántas leyes en contra de la palabra de Dios se promulguen, no importa lo que esté por venir, la palabra de Dios va a ser respaldada. El Espíritu Santo va a estar respaldando su palabra, va a estar haciendo lo que tenga que hacer, y vamos a estar viendo esto que estamos viendo. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué me atrajo la atención Esdras? Porque si de acuerdo a todo este relato, haciendo cuentas, una de dos: o llegó muy pequeño de Jerusalén a Babilonia, o conforme a la carta que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 29 de su libro No vaya para allá, donde les da las instrucciones para cuando estén cautivos allá en Babilonia, y les dice: ¿sabes qué? Estás aquí como esclavo, te traje porque cabeza dura, te tuve que disciplinar, pero en medio de mi ira, mi misericordia va a estar contigo. Y les dice: ¿sabes qué? Cría hijos y cría hijas, compra terrenos, haz casas y habítalas, no en Jerusalén, no en la tierra donde estaban, en el pueblo pagano, en la ciudad pagana, en toda aquella contracultura. Dios nos llama a edificar el reino de Dios en cualquier contracultura, y no importa si estamos cautivos, no importa si estamos viviendo un tiempo de esclavitud, de pandemia o de lo que venga. Si obedecemos a Dios en medio de esas circunstancias, su propósito en su tiempo se va a cumplir, porque Él es un Dios, no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero a mí Esdras me dejó un paquete increíble, unos zapatotes que si no es con la ayuda del Espíritu Santo no voy a poder llenar. Porque haciendo números, si este hombre nació en Babilonia, entonces ¿por qué fue reconocido como escriba? Bueno, probablemente por la línea sacerdotal se conservó, de acuerdo a la palabra de Dios, el ministerio que había sido llamado en honra a Leví. Pero a mí me deja grande los zapatos. ¿Por qué? Porque él nació en medio de una ciudad pagana. Pero estoy seguro que por el relato de su abuelo Azarías, él fue instruido. ¿En dónde fue instruido? En casa. En medio de una ciudad pagana, con dioses paganos, con adoraciones que eran abominación a Dios. Usted puede leer todo el historial. Y este personaje, Esdras, dice, era un escriba muy instruido. Ojo aquí. El templo, ¿dónde estaba? En Jerusalén. ¿Dónde se hacía todo el culto? En Jerusalén. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Porque de su desobediencia llegaron los babilonios, luego llegaron los persas, destruyeron toda esa parte, destruyeron el templo, entonces ya no había lugar de adoración. Ya no había dónde ejercer el sacerdocio. Contrario a los tiempos de Azarías, el rey del templo, Hilcías, su tatarabuelo, en tiempo del rey Josías, se hacía ministerio, pero no se conocía la ley de Dios. Y este Esdras estaba en una contracultura y dice la palabra, y yo le creo a la palabra de Dios, que dice que este Esdras era un escriba, era un oficio, era un ministerio instruido en la ley de Moisés. ¿Y sabe quién daba testimonio de él? El rey Darío. Es decir, no, aquí en la congre todos somos muy, ¿sí o no? Algunos hermanos, que Dios le bendiga, y ven a uno que estamos aquí y allá, y el gloria a Dios, qué bueno, me gusta porque se oye a todo dar aquí. Y eso cómo se traslada en nuestra vida diaria, cómo se ve en nuestra vida diaria. Ya de ahí me dejó unos zapatotes bien grandes, y si no fuera por la gracia del Señor Jesucristo, entonces no sé qué sería. Hijo, espero que me dé tiempo. Como voy de tiempo, me emociono. Ya sé que cuando venga aquí mi recordatorio tendré que acelerarle, pero espero que tan solo esto le esté bendiciendo. Dice, este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Dios. ¿Por qué se dieron cuenta? Exactamente. Los reyes de Babilonia llegaban a su lugar a gente que sabía que podía ser instruida. Dice, este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, el cual Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia. Ojo aquí, quiero acortar para que estos minutos que me quedan, acompañarnos de una música muy espiritual, el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Este Esdras estudió la ley de Moisés en un lugar donde no podía ejercer su ministerio. Este Esdras estudió, inquirió la ley de su Dios en un lugar donde lo que veía era todo lo contrario a lo que el orden de Dios debía establecerse. Este Esdras, además, por favor, el versículo 10. Había mucho más, pero si esto es lo único que queda en nuestros corazones, es lo que Dios quería. Por favor, el versículo 10. Aquí vimos ya su primera característica.
era un escriba instruido en la ley de Dios. Versículo 10 dice, se lo voy a leer en esta versión. Dice, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer. Mira, yo puedo estudiar y bendigo a Dios porque nos ha dado un instituto. Bendigo a Dios porque un tiempo estuvimos siendo una extensión de otro instituto con sana doctrina reconocido. Pero de nada sirve estudiar la palabra de Dios si primero no la decido obedecer. Porque yo puedo enseñar sin obedecer, y la gente va a ser bendecida no por el maestro, sino porque esta palabra lleva vida en sí misma. Porque la palabra de Dios es vida, porque Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, que entra y penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos, y que dice y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra, y es por eso que aunque se enseña la palabra de Dios sin obedecer, la gente es bendecida. Pero a causa de la desobediencia, yo no puedo disfrutar las bendiciones que la palabra de Dios tiene preparadas para mí. ¿Está conmigo? Esdras había sido instruido primero había decidido, primera cosa, usted puede decidir qué hacer. Muchos decidieron en tiempos de pandemia aflorar el verdadero yo, en lugar de ponerse a instruirse en la palabra de Dios para obedecerla ahí en casa. Tristemente, las estadísticas hablan que en estos tiempos la mayor violencia es donde se ejerció, en casa. Y tristemente no estoy hablando de gente que no conoce a Dios, de gente que pensaba que conocía a Dios. Seguramente lo conocía como conocen al Canelo, pero no lo conocían como Esdras, en medio de una cultura contraria, sin tener un lugar donde ministrar. Fue instruido seguramente por su papá. De la misma manera, no se menciona nada de los chicos que fueron exiliados a Babilonia: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero lo que hicieron habla de que fueron instruidos en casa conforme a la ley. El Señor Jesús nos enseña que al árbol se le conoce por el fruto. Luego que la obedeció, no se quedó ahí. ¿Cuál es lo que sigue? Enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. No que tengo tiempo ya, pero no quiero alargarme ya. Yo creo por lo que el Espíritu Santo me ha hecho sentir. Mire, Robert comentó una de las escrituras que estaba por mencionar acerca del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo enviado por Señor Jesús, dice, el ayudador. De acuerdo a lo que en otro tiempo que me han dado, les he dicho, el Señor Jesús dice, uno igual que yo, con la misma sustancia, Él estará contigo, pero dice, te guiará a toda verdad. Y ahí voy a este punto. Cuando alguien nos guía, nos dice a dónde ir. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿a quién le toca trasladarse? ¿A quién le toca tomar acciones? A nosotros. Hemos torcido muchas veces el papel del Espíritu Santo, que queremos que Él haga lo que nos toca hacer. Él nos va a guiar a toda verdad, pero a nosotros nos toca estudiar, obedecer y enseñar esa verdad.
y nos quedamos esperando que Él haga lo que me toca hacer a mí. Dice que el Espíritu Santo lo envió el Señor Jesús para recordarnos, dice en Juan 14, solamente quiero mencionarlo, usted puede leerlo, en Juan 14 y Juan 16, Evangelio de San Juan, está muchas de las obras que el Espíritu Santo va a hacer. Pero una de ellas dice, Él os enseñará todas las cosas, y dice, y os recordará. Déjeme decirle la cita, no quiero irme sin esta cita, aquí la tengo, solamente téngame un poquito de paciencia. En Juan 14, 26 habla, dice, os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sabe de qué está hablando? No dice, os recordará todo lo que he hablado. Lea un poquito con detenimiento. Dice, les recordará cada cosa que les he dicho. Está hablando de forma personal. ¿Por qué Esdras estuvo la mano bondadosa del Señor? Porque había decidido estudiar, obedecer, podemos decirlo, hacer y enseñar la palabra de Dios. Muchas veces queremos que el Espíritu haga algo que no le corresponde, y por eso no tenemos las bendiciones. Él nos va a guiar a toda verdad, sí, hay mucha mentira en el mundo, pero el Espíritu Santo me va a guiar. A mí me toca seguirlo, hacer, escudriñar las Escrituras, ponerla por obra, hacer lo que me toca. Dice, Él les recordará todo lo que he dicho. A mí me toca estar a los pies de Jesús, estar pidiendo al Espíritu Santo que cada vez que yo leo esta palabra poderosa, Él me hable de manera personal. Porque cuando me habla de manera personal, entonces voy a poder enseñar a mis hijos, y mis hijos van a poder enseñar a mis nietos, y mis nietos van a poder enseñar a mis bisnietos, de tal manera que cuando sea, no importa si como Esdras estaba en una contracultura, él pudo experimentar la bondadosa mano de Dios que estaba sobre él. Aquí le voy a parar. ¿Cuántos quieren que la bondadosa mano de Dios esté sobre nuestras vidas? Lea las Escrituras, lea Colosenses como ejemplo. Hay muchos pasajes que nos hablan. ¿Y por qué Colosenses? Porque Colosenses está escrita a gente que conocía la palabra de Dios. Y tan solo en Colosenses 3 nos dice, ¿sabes qué? Quítate toda fornicación, quítate toda maledicencia, quítate toda mentira, quítate. Ah, caray, no se le está diciendo a los babilonios, no, se le está diciendo a los santos. Las vestiduras blancas fueron canadas por Cristo en la cruz del Calvario. Él nos dio unas vestiduras que por nosotros mismos jamás hubiéramos podido vestirnos. Costó cada gota de su sangre, mostró cada muestra de su amor. Él las hizo para nosotros, pero a nosotros nos toca vestirnos. A nosotros nos toca quitarnos el viejo hombre que estaba viciado conforme a los rudimentos de este mundo, y nos toca vestirnos con toda santidad. Y entonces la bondadosa mano del Señor estará con nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y si usted ha sido bendecido por alguna, si usted ha sido confrontado por alguna cosa, si usted, a mí Esdras me dejó unos zapatotes enormes.
pero quiero calzármelos. Y quiero decirle al Señor, tengo ya mucho tiempo en conocerle y no me jacto de ello, porque he vivido de todo, y lo único que me ha sostenido, lo único que me sostuvo en tiempo de pandemia fue su mano poderosa, porque por su puritita gracia y misericordia estuvo sobre mí. Si usted hoy está aquí y no sabe todo este rollo, mire, la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y solamente si usted, papá, que trajo a sus niños a un evento, quiere llevarse ese tesoro para poder despertar su espíritu, y que usted cada vez que lea esta palabra, la que usted tenga en casa, la que le dieron en el lugar donde usted obtiene su instrucción bíblica, porque el único... no somos los únicos depositarios de la verdad. La Biblia nos revela que la única verdad es Cristo. Y si usted quiere hacerlo, si usted ha tenido una relación como la ilustración que dice, que conoce al canelo de oídas, pero hoy usted quiere empezar a conocer al Señor Jesús, repita conmigo esta palabra. Y si usted estaba alejado y hoy quiere regresar, repita conmigo esta palabra. Si usted hoy reconoció que en tiempos de pandemia dejó guiarse por lo que vio y no por la palabra de Dios, es un momento para regresar a los caminos del Señor. Y con esto quiero terminar, perdónenme si me explayé, pero Señor Jesús, he escuchado tu palabra y yo quiero conocerte personalmente. Si usted vino por primera vez, repita conmigo en voz alta esta palabra. No lo compromete con nosotros, no lo compromete, no pretendemos quitarle nada de la fe que usted tenga. Lo único que queremos animarle es que de haber oído a un Señor, hoy usted se lleve al Espíritu Santo en su corazón, porque usted ha decidido hacer un compromiso con Él. Y si ese es su caso, repita conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que necesito ser salvado por ti, porque aunque he oído de ti, mi vida no refleja que te conozco. Hoy quiero conocerte, hoy quiero que tu mano poderosa, tu mano benevolente esté sobre mi vida, como estuvo en este escriba, que decidió conocerte, decidió obedecerte y decidió enseñar lo que le enseñabas a nuestros hijos. Es lo que yo quiero. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor Jesús, y te pido que vengas a mi corazón, que seas el Rey de mi vida y despiertes mi espíritu, para que venga tu Espíritu Santo a que me ayude a conocerte, a guiarme, a comprenderte, para que estés conmigo. Y si usted se había alejado del Señor Jesucristo, son las mismas palabras. Y si usted cree que el amor de Dios es tan grande, tan amplio, tan profundo, que le ha perdonado, yo le tengo una buena nueva: la poderosa mano de Dios va a estar con ustedes. Que Dios les bendiga. Denle la gloria al Rey.